A veces, el universo susurra. Un pensamiento suelto, un nombre que aparece de la nada, y, como por arte de magia, el mensaje llega. ¿Casualidad? No. Es como si existiera un hilo invisible, vibrando tras la realidad, cosiendo el tiempo, el espacio y los deseos más profundos. Todo está entrelazado en una red de energía que responde al menor signo de tu atención. El mundo es un gran escenario, pero entre bambalinas hay conexiones silenciosas que bailan a tu ritmo. Es curioso cómo muchos caminan creyendo que están solos, cuando en verdad están inmersos en un mar de interacciones invisibles. Hay una red sutil que une todo, y lo más fascinante es que responde a la conciencia. El mentor sonríe al decir, nada es casual. Todo es código. Y ese código, aunque parezca complejo, vibra con la simplicidad de quien se deja sentir. Quien aprende a leerlo, descubre que jamás estuvo desconectado. ¿Te diste cuenta de cómo la vida orquesta encuentros, señales y sincronicidades cuando estás en flujo? El universo es como un director silencioso que guía la realidad según el ritmo de tu vibración. Por eso, cuando sientes, deseas y confías, algo se activa. No se puede explicar con lógica, pero sí sentir. Y quien siente, empieza a ver. Ver eso que siempre estuvo allí, pero solo aparece cuando cambias la frecuencia. La forma de leer la realidad cambia cuando entiendes que eres parte de algo mayor. La sensación de estar perdido desaparece al notar que hay un hilo que te jala hacia el rumbo correcto. Y ese hilo no hay que controlarlo, solo seguirlo. Cuando te relajas y te dejas guiar, ves que todo se alinea con una sincronicidad tan perfecta que parece mágica. Pero no es magia. Es ciencia sutil. Es lenguaje energético. Ahora imagina qué pasa cuando descubres que puedes acceder a ese campo en cualquier instante. Que hay un canal abierto, esperando tu presencia consciente. No se trata de hacer más, sino de percibir más. Hay un punto donde pensamiento, sentimiento e intención se unen, y es allí donde la realidad empieza a doblarse a tu favor. Pero ese punto está dentro. Y es allí donde el control remoto de la realidad empieza a funcionar. La mente es como un control remoto olvidado en el fondo del sofá de la existencia. Silenciosa pero poderosa, cambia los canales de tu vida sin que te des cuenta. Los pensamientos son botones, los sentimientos comandos, y la frecuencia es el canal que sintonizas. Quien aprende a usar este control con intención, descubre que puede salir del bucle de repeticiones y elegir el próximo episodio de su historia. Pero antes, hay que recordar que el control está en tus manos. Es curioso cómo muchos viven en piloto automático, viendo escenas que no eligieron, creyendo que el guión es fijo. Pero el mentor lo sabe, y lo comparte, todo empieza en lo invisible. La mente es la pantalla donde nace lo visible. Pensaste, diste forma. Sentiste, amplificaste. La realidad, por más sólida que parezca, es solo una respuesta tardía de lo que ya transmitiste. ¿Y el canal más poderoso? Está en el sótano de la conciencia, el subconsciente. Ese subconsciente es como un servidor oculto que guarda los códigos de tu existencia. Allí viven las programaciones, creencias, traumas, y también los deseos más profundos. No juzga, solo ejecuta. Por eso, si vives repitiendo el mismo canal, escasez, miedo, frustración, quizás sea momento de actualizar el script. Y la clave para acceder a ese servidor no es lógica, es vibración. Es sentir. Es intención sostenida en silencio. La diferencia entre quien manifiesta con ligereza y quien vive en carencia está en cómo usa ese control. Algunos pulsan los botones correctos sin saber cómo, guiados por una fe que trasciende la razón. Otros cambian de canal con ansiedad, sin señal clara. Pero la buena noticia es que todos pueden aprender. Todos pueden volver a comandar. Solo hay que recordar que no eres la novela que ves, eres quien sostiene el control. Y ahí empieza una nueva fase.
La fase en que sintonizas con lo que deseas vivir, y no con lo que temes. Donde el control remoto se usa con conciencia, no por descuido. Cada pensamiento se vuelve una elección. Cada emoción, una clave de acceso. Cada intención, una orden directa al campo. Porque cuando comprendes esto, te das cuenta de que el universo espera tu próximo clic. El universo no entiende palabras. Él siente vibraciones. Mientras muchos intentan convencer a la vida con pensamientos sueltos, quienes realmente manifiestan han aprendido un secreto antiguo: sentir es crear. La emoción es la tinta invisible con la que se escribe la realidad. Y cuanto más intensa es esa emoción, más rápido responde la vida. No se trata de repetir, sino de vibrar. Sentir como si ya fuera. Ser antes de tener. Imagina que estás en un teatro y el universo está en la audiencia, atento a cada movimiento. No escucha tus justificaciones, reacciona a tu energía. Gratitud, alegría, amor, esos son lenguajes que comprende con claridad. Miedo, duda, culpa, también. Por eso, la pregunta no es qué quieres, sino qué estás sintiendo ahora. Porque eso es lo que estás emitiendo. Eso es lo que está moldeando todo tu alrededor. Cada emoción es una clave que abre o cierra puertas. Cuando sientes como si el deseo ya se hubiese cumplido, el campo comienza a reorganizar todo para entregártelo. Pero si sientes carencia, el universo percibe ausencia. Y te da más de eso. La diferencia está en la frecuencia. En la vibración sutil que mantienes cuando nadie te observa. Es en ese lugar invisible donde la realidad empieza a tomar forma. Sentir es como sintonizar una estación de radio. Si quieres oír la música de la abundancia, no sirve estar en la frecuencia de la escasez. Por más que digas que quieres, si sientes lo opuesto, la señal se distorsiona. Pero cuando la emoción está alineada con el deseo, algo mágico ocurre. El tiempo se acelera, los encuentros aparecen, y lo que parecía lejano se acerca como atraído por un imán silencioso. Y ahí, en un instante de lucidez, entiendes: manifestar no es controlar. Es permitir. Es sentir con tanta presencia que el universo no puede ignorarte. Es hablarle en el único idioma que él reconoce, la emoción. Y cuando aprendes a hablar esa lengua, comienzas a acceder portales ocultos, jardines internos que solo florecen cuando decides reprogramar el terreno donde todo nace. El subconsciente es como una tierra fértil escondida bajo las capas de la mente consciente. Casi nadie lo nota, pero allí es donde la realidad empieza a brotar. Cada pensamiento repetido, cada emoción persistente, es una semilla lanzada a ese suelo invisible. ¿Y qué crece? Aquello que fue nutrido con más constancia. Si no te gusta la cosecha actual, quizás sea hora de mirar con más amor lo que estás sembrando sin darte cuenta. En ese jardín oculto viven creencias que ni siquiera sabes que tienes. Fueron plantadas cuando eras niño, alimentadas por palabras, experiencias y miedos ajenos. Crecieron en silencio y se volvieron patrones que hoy moldean tu vida. El mentor diría: no eres lo que piensas, eres lo que crees sin saber que crees. Y cambiar eso no es esfuerzo, es arte. Es alquimia del alma. Es acceder al código y reescribir la historia. Reprogramar el subconsciente es como actualizar el sistema operativo de tu existencia. Y para eso, hace falta presencia, conciencia y atención a las señales. Las palabras se vuelven mantras, las emociones se hacen llaves, las imágenes mentales actúan como comandos. No es magia, es técnica vibracional. Y cuanto más te sumerges en esta práctica, más te vuelves un jardinero hábil, capaz de transformar maleza en flores raras. Transmutar no es negar lo que sientes. Es mirar de frente, acoger y luego resignificar. El miedo se convierte en fuerza. El dolor en sabiduría. La escasez en impulso hacia la abundancia. Todo se transforma cuando cambias la forma de mirar.
El subconsciente no juzga, solo obedece. Y si comienzas a nutrir el terreno con nuevas imágenes, nuevas palabras, nuevas emociones, la realidad externa empieza a bailar ese nuevo ritmo. Y en ese proceso silencioso, casi sagrado, descubres algo sorprendente: no necesitas luchar para manifestar, solo necesitas cuidar el suelo donde todo nace. Y ese suelo, está dentro. Es un portal, una llave oculta a plena vista. Cuando aprendes a abrir esa puerta con conciencia, la creación deja de ser esfuerzo. Y se convierte en un flujo constante. Un flujo que solo puede guiar quien elige co-crear con intención. Estás creando tu realidad ahora mismo, sin pausa, sin intervalo, sin pedir permiso. Cada pensamiento es un ladrillo, cada emoción es cemento. La pregunta no es si estás co-creando, sino cómo lo estás haciendo. Muchos caminan por la vida como sonámbulos, construyendo castillos de arena con pensamientos de miedo y escasez. Pero cuando despiertas, te das cuenta de que siempre tuviste en las manos la herramienta más poderosa, la intención consciente. Es como si estuvieras jugando un juego sin conocer las reglas. Aún así, estás sumando puntos, moviendo fichas, diseñando escenarios. Pero todo cambia cuando entiendes que no eres el peón, eres el jugador. La realidad no te está empujando, está respondiendo. Y responde con precisión a lo que vibras, incluso detrás de una sonrisa fingida o de una frase ensayada. El campo no escucha palabras, siente verdades. Crear conscientemente es como afinar un instrumento. La vida toca la música que estás emitiendo por dentro. Si la melodía está desafinada, no es culpa del universo. Es solo una señal de que necesitas ajustar tu frecuencia interna. Y eso empieza con atención. Con pausa. Con preguntas sinceras como: ¿qué estoy eligiendo realmente ahora? Porque cada instante es una elección, incluso aquellos que haces en piloto automático. La conciencia es el interruptor que enciende la luz en un cuarto donde antes ibas a tientas. De pronto, todo se vuelve claro: los patrones, los ciclos, los reflejos. Y aún más, se vuelve claro que puedes cambiar. Puedes resignificar. Puedes recrear. La manifestación deja de ser un sueño lejano y se vuelve una habilidad entrenable. Y cuanto más consciente eres de tus pensamientos, más coherente se vuelve tu mundo exterior. Y cuando esa conciencia se instala, algo se abre. Como si una nueva dimensión se hiciera visible. Ya no vives a merced del azar. Comienzas a dirigir, moldear, inspirar el campo a tu alrededor. Y en este nuevo juego, la regla es clara: lo que sostienes por dentro, el universo lo entrega por fuera. Pero para sostener lo que deseas, es necesario saber guardar, proteger y silenciar. Y ahí es donde ocurre la verdadera magia. Existe un secreto que pocos se atreven a practicar: el silencio. No el silencio de la ausencia, sino el de la potencia. Cuando guardas un deseo dentro de ti como quien protege una semilla rara, ocurre algo mágico. La energía se concentra, el campo se ordena, el universo escucha con más claridad. Hablar de más es como abrir el horno antes de tiempo: el pastel se hunde, la alquimia se pierde. El silencio no es falta de acción, es presencia de intención. Cada vez que compartes un plan aún en gestación, lo expones al campo de interferencias ajenas. Opiniones, dudas, miradas, todo eso desajusta la frecuencia. Es como intentar meditar en una plaza llena: la paz se disuelve. Pero cuando callas, cuando mantienes tus procesos sagrados dentro del templo de tu corazón, el universo también trabaja en silencio. Y entrega cuando nadie lo espera, ni tú mismo. Callar es confiar. Es decirle al universo: sé que viene, no tengo que probar nada a nadie. Y esa confianza vibra como una señal pura, sin interferencias. Porque manifestar no es hacer ruido, es sintonizar. No es convencer al mundo, es alinearse con lo invisible.
El silencio es el envoltorio energético que protege el milagro antes de que se manifieste. Es el escudo vibracional que mantiene la forma mientras todo se organiza detrás del velo. Hay cosas que aún están tomando forma en el etérico, y hablar de ellas demasiado pronto es como intentar cosechar un fruto verde. La ansiedad por compartir puede ser, sin querer, una forma disfrazada de duda. ¿Será real? Y entonces buscas validación en los ojos ajenos. Pero el verdadero creador no necesita público. Sabe que el tiempo de la manifestación es sagrado. Y que la cosecha es inevitable cuando la semilla es preservada. Y es ahí, en ese espacio sutil entre el deseo y la manifestación, donde habita el poder. En lo no dicho. En lo guardado con amor. En lo vibrado en silencio. Porque mientras tú te ocupas de sentir, confiar y sostener, el universo se ocupa de traer. Pero solo lo hace con precisión cuando entiendes que el ruido de la duda interrumpe la danza del destino. Y la danza, ya comenzó.